Bienvenidos a Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación que hace Acto Latino. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la mirada que tiene la academia sobre este proceso de arte y educación en los colegios públicos en la ciudad de Bogotá, en el marco del programa 40x40, o más conocido como 40 horas. En este sentido, tenemos un invitado muy especial, que es el maestro Carlos Dueñas, músico y pedagogo y actual decano de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica. También está con nosotros Enrique Mejía, actor, titiritero y gestor cultural, que es el coordinador del proyecto 40 horas de Acto Latino en los colegios públicos. Y nos acompaña también, como es habitual, la maestra Patricia Wallis, actriz, bailarina, pedagoga y coordinadora pedagógica de estos proyectos en los colegios públicos. Maestro, comencemos un poquito, si se quiere, más en general, ¿cuál es la mirada que tendría la academia, y usted en particular, pues como decano de artes de la Universidad Pedagógica, sobre esa relación de arte y educación? ¿Cómo podríamos entenderla un poco desde la academia? Quienes hemos venido trabajando en estos últimos años, pues tenemos como la condición de una doble formación y doble interés, que es justamente la educación y las artes. Y la mayoría de nosotros tiene doble formación, como pedagogos y artistas, o como pedagogos y docentes formados en otras disciplinas, ciencias sociales, humanidades, y que poco a poco hemos ido como tejiendo un discurso que nos pone en un lugar complejo, porque lo que tenemos como desarrollos de la relación arte, pedagogía, arte, educación en nuestros contextos, pues si bien tiene una historia, tenemos desarrollos, también es un asunto que siempre se ha movido sobre los paradigmas más o menos establecidos de qué ha significado en la educación esa relación. Nosotros vemos con preocupación desde la academia, desde la universidad, como un proceso de ir poniendo de lado a las artes, y se han ido convirtiendo simplemente en algo accesorio, en algo ocasional. Y la formación de artistas tiene también una condición especial, que pasó de las academias especializadas en formación de artistas, conservatorios, academias de artes, etc., a las universidades. Entonces terminamos, digamos, en un dilema un poco que hemos planteado en espacios, por ejemplo, de discusión en la Asociación de Facultades de Artes, si estamos formando profesionales de las artes, o estamos formando artistas, o estamos formando formadores en artes. Y que nos pone también a preguntarnos un poco qué significa ser artista en el país, qué significa ser artista hoy, qué significa formarse académicamente en el campo de las artes, y qué significa además ser docente en artes, sin dejar el ejercicio profesional artístico, que digamos que es un anhelo de cualquier persona que esté en el mundo del arte, en todo caso, estar ejerciendo dentro del campo del arte. Yo quería hacer un comentario que la otra vez Enrique señalaba, y es que pues está muy unido también a la situación económica y social del artista en Colombia, ¿no? Y en Latinoamérica, creo, porque de pronto en otros países llamados desarrollados ha habido, digamos, un espacio económico, laboral, de más oportunidades para el artista. De alguna manera existía alguna vez algún compañero que decía que el artista que se dedicaba a la docencia era un artista frustrado. Pero en la práctica, sí, existe como ese paradigma, ¿cierto? Pero en la práctica también el artista pasa también por la docencia, digamos un poco obligado por la situación económica, pero de pronto descubre que quien puede enseñar es quien realmente sabe. Hay una gran ventaja en eso, sí, y es eso, que justamente la diversidad de posibilidades que resultan de esa como explosión del asunto, pues le da cabida
a los profesionales en general, a quienes nos dedicamos a esto, para estar en muchos lugares. Entonces ya el artista también empieza realmente, más allá de la necesidad misma, a convencerse del asunto de la formación, más allá de la necesidad también de quién hace la gestión, pues a interesarse realmente en la gestión cultural y en la gestión de las artes. Y entonces comienza también a desplegarse una posibilidad de condiciones laborales, pero que comienzan a ser parte vital también del mismo ejercicio y supervivencia de las artes. Con todo y las condiciones que en todo caso seguimos teniendo precarias a nivel de desarrollo de las artes. Por un factor, creo yo, que más o menos lo toca usted al principio de su intervención, y es que en Latinoamérica en general, en nuestros países, el asunto de cultura y arte, digamos por fuera un poco de educación, pero arte-cultura, todavía no está considerado de manera seria como un renglón de la economía. Yo lo que siento, y me parece interesante en este momento, es que al proponerse en Bogotá que el arte entre en la educación como arte, comienza a cuestionar a la gente y decir, bueno, pues, está bien, hay una parte que es productiva, ¿cierto? Todos tenemos que ser productivos, pero ¿el arte qué? ¿Qué pasa aquí en la sociedad? ¿Por qué tiene que haber... ¿Por qué tenemos unas organizaciones y unos artistas que están entrando y otros pedagogos o artistas que están ejerciendo esa parte de pedagogía del arte, que podrían entrar en los diálogos y que podrían construir en la sociedad algo especial? Así como ese diálogo entre la parte de ciencia de las instituciones educativas con la parte del encuentro con la industria, con la empresa privada, ¿cierto? En el SENA, bueno, ya hay muchas más instituciones que entran a participar. Cómo esos diálogos comienzan a construir, a reflexionar y a permitir que los muchachos que se están formando construyan sociedad de otras maneras, ¿no? Me parece interesante y me parece que comienza a discutirse, obliga esa postura a discutir esa posición del arte en la formación de una sociedad. Pero sigue teniendo, en cierto sentido, en el fondo, todavía un poco de aroma a que estamos en una etapa en la que todavía sigue siendo una parte accesoria de la educación, lo que en determinado momento se llamó la jornada complementaria. Yo voy a lo importante por la mañana y por la tarde voy a jugar, voy a gozar. Cuando nosotros lo pensamos, nosotros desde las artes, desde la educación, lo ponemos realmente seriamente sobre la mesa, pues decimos que eso podría ser lo realmente importante, lo de la tarde. ¿Será que el arte sí tiene en su esencia, en su corazón, la posibilidad de estar amarrado a una estructura curricular? He intentado ser optimista moderado. Y en ese sentido, creería que sí. Lo que pasa es que, por un lado, hay un factor, y es que no hemos sabido dar la pelea, digamos, como sector, en su conjunto, y más que como sector arte-educación, porque en determinado momento casi que los esfuerzos que estamos haciendo ahorita es simplemente que nos reconozcan el espacio, y ya lo estamos logrando, pero de ahí para adelante sigue una cantidad de labor de la que se han ocupado de hablarla otras disciplinas incluso. Entonces las sociologías del arte pues sí nos reivindican porque dicen eso es importante, pero desde las artes mismas o desde quienes nos ocupamos de la relación arte-educación, como que todavía no tenemos ni siquiera la fuerza política para meternos allí de manera contundente y, llamémoslo así, masiva e invasiva en los procesos académicos. Chávez, yo soy del Carlos Albano Holguín, la CDA, yo soy de 6-1, pues yo ya voy en sexto, tengo 11 años, yo quería saber qué es audiovisuales, porque digamos, yo en el futuro voy a necesitar, digamos, editar una boda, digamos, y yo no voy a saber hacerlo, entonces me dio curiosidad. Pues la verdad a mí me gusta mucho esta clase, es divertida, el profesor nos explica bien, nosotros podemos traer videos, nos deja escoger libremente, no nos obliga a que quieren ya vean solo esto, no
nos deja que escojamos, por eso me gusta mucho audiovisuales. Yo con mi grupo ahorita estamos grabando un video. Yo he sido en el primer video yo soy una de las loquitas, habían dos loquitas, yo fui una de las loquitas. En el segundo video yo soy una mutante. La verdad me ha encantado, a mí me gusta grabar y actuar, me gustan más esas dos partes. A mí me gustaría que aquí en el salón pudiéramos nosotros hacer el video mismo y nosotros ver y escoger las partes para hacer todo el video. El profesor nos trajo el video de los loquitos y eso ya editado, ya todo ya estaba listo. Continuamos en Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación de Acto Latino, con el tema sobre la mirada desde la academia en torno a esa relación entre arte y educación y particularmente el programa 40 horas o 40 por 40 aquí en la ciudad de Bogotá. Hemos cambiado de contertulios, ¿sí? Ahora en esta segunda parte nos acompañan Germán Garzón, que es artista e investigador y que es el que coordina el equipo de investigación dentro del marco del proyecto de Acto Latino en los colegios públicos. Y también nos acompaña Selene Lozano, ¿sí? Antropóloga y artista, que es una de las maestras de grupo, pues directamente trabajando con los chicos y las chicas. Desde la academia, desde la Universidad Pedagógica, maestro, ¿cómo vemos ese programa? Específicamente, ¿cómo vemos ese programa? El programa 40 por 40 lo hemos visto, yo creo que inicialmente como una bondad dentro de lo que ha significado el desarrollo de la actual administración. Bondad en el sentido de que se recoge alguna de la experiencia de la administración anterior. Bondad en cuanto a través de la actividad que empezó a generarse en el programa, realmente comienza a verse la presencia de las artes y otras áreas relegadas anteriormente en los procesos formativos. Bondad en cuanto el mismo programa presenta como escenarios diversos en el desarrollo mismo, es decir, hay digamos que como dos vertientes gruesas, una, aunque todo en el fondo está liderado desde la Secretaría de Educación, la Secretaría digamos que va caminando un camino dentro de la formalidad de los procesos educativos en sus colegios distritales, y la vertiente de la Secretaría de Cultura, que si bien depende de la misma política, en todo caso ha tenido como otras experiencias y otros espacios de desarrollo, si bien dentro de lo escolar, pero con otras dinámicas en principio. ¿Y qué posibilidades tendría, y esa es una pregunta un poquito para todos, para indagar desde la academia el asunto, este artista formador, que como bien veíamos en la primera parte puede ser relativo, digamos lo que le exigimos o como lo vemos, probablemente no tenga todas las cualidades que nosotros le suponemos, y a veces también el maestro de planta ordinario, digamos, puede tener las mismas características o no, en fin, pero por lo menos teóricamente, ¿cuál sería la pertinencia de que el artista formador esté interviniendo en estos procesos, digamos, de formación en los colegios públicos? De pronto, como se estaba trabajando, o se estaba visionando desde un comienzo, no, que es los artistas, y que, pues, es muy importante, pero ya es un poco el momento en el cual debe ser extensivo a los diferentes sectores que componen un poco la vida artística y cultural de la ciudad. Sí, que, digamos, donde se pueda entender en esa dinámica, donde no sea un problema de contrato de maestros para que dicten horas, sino que sea ya una cosa más de proyectos de organizaciones, de proyectos de la ciudad, de los colegios, donde se vea con un sentido más, sí, más al tiempo, ¿no? Entonces, allí, claro, ahí sí el maestro, del cual estamos hablando, el maestro formador, su rol empieza a ser no solamente la clase, sino también dinamizador, gestor. Sí, porque en principio ha habido muchas resistencias, pues, por parte del sistema educativo, de la comunidad educativa, para recibir, digamos, esta intervención desde los artistas formadores, desde las organizaciones artísticas,
y aunque en la práctica vemos que a veces las diferencias no son muy grandes entre el maestro de planta y el artista formador que llega desde las organizaciones, de todas maneras ha habido unas resistencias que tienen que ver con temas laborales, de que de golpe los sindicatos se sienten un poco como invadidos, celos, digamos, en relación a lo que representa el artista, este loco que viene o esta loca a intervenir. Algunos de los sindicatos hablan de que no, que estos son medios de tercerización pues, del trabajo o de privatización aún, identificando a las organizaciones artísticas como sector privado. Pero más allá de eso, ¿sí? Existen sí como unas diferencias en la perspectiva en donde se pueden encontrar espacios, digamos, y hay que buscar espacios de diálogo y espacios de encuentro, pero en principio como que aparecen, digamos, como dos perspectivas en todo sentido, en todos los niveles, como distintas, ¿sí? Yo no sé si Selene, ¿sí? Sí. Como maestra, como artista formadora, ¿cómo ves eso? Pues yo creo que cuando uno entra como artista, o el arte, o las prácticas artísticas mejor tienen una pedagogía propia, una forma particular de ser enseñadas si uno es artista, porque el proceso de creación exige una sensibilidad particular frente al entorno, frente a los otros compañeros, unas dinámicas de reconocimiento, de interacción que tal vez se producen a través del mismo proceso de creación, o sea que no lo tiene tal vez un maestro que es formado como pedagogo y que ha tenido solo esa experiencia, digamos, de la universidad, sino que es algo que a uno se lo da la vida, se lo da estar en procesos, en obras de teatro, hacer, no sé, esculturas, una sensibilidad particular que también afecta a los estudiantes de manera diferente. Considero yo que es distinto un maestro formado en música enseñando música que un músico de toda la vida que tal vez ha aprendido por otras fuentes enseñando música. Para mí el proceso sí es diferente. Pienso que debe haber una interrelación entre la academia y esos procesos porque se necesita teorizar y reconocer y darle valor a esa experiencia del artista dentro de la escuela. Por ejemplo, no sé, cuando yo hago teatro con los niños, hago un proceso de reconocimiento, de sensibilización. Yo misma me veo atravesada por sus circunstancias, por su cotidianidad, por sus tristezas y sus dolores. Y es algo que no necesariamente me lo dio a mí la academia, pero que sí es algo fundamental a la hora de crear y de enseñar con ellos. Es una particularidad. Eso sí es cierto, ese quiebre o esa especie de fractura a veces que se genera entre lo que es la actividad artística, creadora, y lo que es la actividad académica, sí. Ha sido un poco fuerte. Entonces tenemos que ir encontrando para integrar, porque lo académico no es solamente el conocimiento positivista, racional de las cosas, sino que también hay muchas otras formas de conocer el mundo. Ahora, porque probablemente, sí, un poco lo que nos indica la conversación, es que sí existen, digamos, las estructuras legales, las estructuras discursivas, ¿sí?, que permiten desarrollar otras posibilidades, y probablemente entonces el tema sí es un problema, digamos, cultural, desde el punto de vista antropológico, ¿sí?, un poco como hacer las mismas cosas, sí, pero con otros nombres, ¿sí? O sea, sí, entonces la renovación, digamos, pedagógica a veces se convierte en que encontramos visiones alternativas, encontramos otras maneras de nombrar las cosas, ¿sí? Nos inventamos, digamos, otros discursos, pero finalmente estamos haciendo lo mismo pero con otros nombres, ¿sí? Entonces comienza a ser un problema, digamos, de tipo típicamente cultural, ¿sí? Entonces, como que esa dificultad, ¿cómo la sorteamos? Digamos, en concreto, ¿cómo la trabajamos en concreto? ¿Sí? Sí, con los maestros, sí con... Porque, por ejemplo, se dice, nosotros derivamos, ¿no es cierto?, de la ley de educación, ¿sí? Por decir una cosa muy concreta, escuela de padres y madres, ¿sí? Nosotros hemos hecho, y por fuera, digamos, de las exigencias del programa, ¿sí?, talleres muy importantes en los distintos proyectos donde trabajamos, donde intervenimos, con padres y madres.
Además, talleres vivos, o sea, prácticos, en danza, en teatro, y a partir de eso sensibilizarlos hacia lo que están haciendo sus chicos, tratar de explorar cuáles son las condiciones en que viven ellos como familias, como comunidades, etcétera, etcétera. Y quisiéramos lograr además una relación más sistemática, ¿sí?, no eventual, de esos talleres, pero es que escuela de padres y madres, que llama además solo de padres, no te lo pedimos lo de madres para el equilibrio de género, ¿no? Escuela de padres y madres es algo que está vacío, no existe en los colegios. De vez en cuando, como siempre en todos los colegios, como toda la vida, los llaman para entregarle notas y decirle 3 cosas y vaciarlos por 3 cosas sobre sus hijos, pero no más, ¿sí? Entonces, o la escuela como centro cultural, ¿sí? Como centro cultural está también en el discurso, está en la norma, ¿sí? Pero como centro cultural no va a ver cuál es el centro cultural obvio, inevitable, pero así que se mueva en relación con las comunidades, en relación con los contextos sociales y que haya un conjunto de actividades propias de un centro cultural más allá de lo que hacen ordinariamente no está. Entonces es cierto, probablemente el tema es como derivar y aplicar y promover lo que está ocurriendo de verdad que nos los permiten las normas, ¿sí? Pero en ese proceso de transformación cultural. ¿Qué puedes tú como comentar para cerrar nuestro programa un poco sobre la sesión que hemos tenido hoy? Yo cerraría con más con un asunto complementario de esta última intervención, y es, creo que estamos en un momento que podría leerse como coyuntural, pero más que eso podría ser un momento histórico, sin llegar pues a la trascendencia de lo que significaría un cambio de rumbo en nuestra historia. No, podría decir, en todo caso, hay el discurso de esta relación arte-posconflicto, nos está abriendo un escenario importante, estratégico, para hacer valer lo que significan las artes en la construcción de la sociedad y en la construcción de los sujetos. Por otro lado, si uno lo mira desde la perspectiva de plan de gobierno, política de gobierno, pues de una vez se ha abierto la puerta, va a haber más presupuesto para la educación. Uno diría que tendrá que haber algún tipo de transformaciones coherentes con la posibilidad de invertir más en educación. Muy bien. Agradecemos mucho la presencia del maestro Carlos Dueñas, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica, desde luego a Germán Garzón y a Selene Lozano. Una ronda más sobre este tema de arte y educación. Seguiremos desarrollando otros temas, pero volveremos a este tema específico de la mirada desde la academia de este proceso del arte y la educación en los colegios públicos en el marco del programa 40 horas. A ustedes les decimos que entren en la página de Acto Latino para que conozcan toda nuestra programación y actividades, y que nos vemos en un próximo programa de Ciudad Creadora, el programa de arte y educación. Gracias.